a hablar a las personas que estuvieron con nosotros el día miércoles, perdón, el día viernes. Vamos a hablar acerca de Juan 10 del 11 al 15, pero vamos a ir agregando algunas meditaciones más referente a lo que ya se ha comentado. Y lo hacemos eh, con el deseo de que todos mantengan la línea temática, de que no pierdan, ¿verdad? La enseñanza, la serie de enseñanzas de Juan. Ya llevamos más de un año en el Evangelio de Juan y no quisiera que ninguno de mis hermanos se perdiera, ¿no? La enseñanza. Por lo tanto, vamos a, a ver nuevamente el pasaje, además que son verdades tan profundas que hay que verlas una y otra vez para seguir aprendiendo. Así que vamos a meditar esta mañana en Juan 10 del 1 al 15. El tema de hoy se llama nuevamente Jesús el buen pastor, o yo soy el buen pastor. Esas fueron palabras de Jesús. Vamos a leer el versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a ver es que Jesús se identifica con el título Yo soy el buen pastor. Luego vamos a ver cómo él hace un contraste entre su oficio de buen pastor y el oficio del falso pastor. Y vamos a ver dos características, una del falso pastor y una característica del verdadero pastor. Lo otro es que vamos a ver cómo el buen pastor conoce a sus ovejas de manera íntima y profunda, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver lo que significa que el buen pastor dé la vida por nosotros. Y vamos a aplicar este tema a los pastores, en este caso a los líderes de la iglesia local que quieren o que han sido llamados a ser pastores en su momento, y también a nosotros, al resto de las ovejas. Vamos a aprender un poco acerca de cómo comportarnos dentro del rebaño del Señor. Lo importante es saber que Jesús viene esto es un largo discurso, ¿verdad? Jesús viene de ver con sus propios ojos cómo los líderes fariseos están tratando mal a una oveja del Señor. Resulta que había un ciego de nacimiento, el cual el Señor sana. Los fariseos se llenan de ira porque este milagro ocurrió un día de reposo. Comienza una serie de investigaciones y un hostigamiento contra esta oveja del Señor, y terminan por expulsarlo, como en Ezequiel 34 acabamos de leer. Los falsos pastores dispersaron a las ovejas. De la misma manera, estos fariseos acaban de dispersar, acaban de echar fuera del rebaño de Israel a una verdadera oveja de Cristo. Lo cierto es que cuando eso ocurre, Jesús le sale al encuentro a este hombre, y este hombre termina reconociendo que Jesucristo es el Señor y se postra de rodillas ante Jesús y le adora en medio de una multitud de fariseos que estaban expectando el asunto. Este hombre se atrevió a darle adoración a Cristo como a Dios, y Jesucristo no se lo impidió, sino que aceptó esa adoración. Ambos pusieron en peligro su vida, ambos arriesgaron todo lo que tenían, porque si hoy te expulsan de la iglesia de Cristo, por ejemplo, hoy vamos a hablar en términos humanos, si hoy te expulsan de una iglesia en Cristo, tú tienes que saber que el cielo te expulsó también, porque la Biblia habla que cuando se te disciplina, el cielo también te disciplina. Pero lo cierto es que en términos humanos, si a ti te votan de la iglesia CCM, usted pues, ni pendiente, usted el domingo que viene se va para Balboa y escucha el servicio allí y nadie sabe lo que pasó con usted. Pero en el antiguo, o sea, en la época de Jesús, ¿verdad? Expulsarte de la sinagoga era expulsarte de la vida judía. No podías comprar, no podías vender, no podías acceder al templo, te expulsaban de Dios,
y en algunas ocasiones te confiscaban tu hacienda, tus ingresos y tu vida económica estaba perdida. Por lo tanto, lo que este hombre hizo fue atrevido por Jesús y que Jesús aceptara esa adoración en medio de una multitud enardecida y monoteísta como eran los fariseos, en realmente ambos arriesgaron mucho. Pero ahí rápidamente podemos ver el espíritu cristiano. Siempre tenemos que asumir riesgo para nuestro Señor, porque nuestro Señor asumió los suyos por nosotros, al punto de que precisamente murió en una cruz por nosotros. Lo arriesgó absolutamente todo, arriesgó su vida. En ese contexto, pues Jesús se da cuenta que a esta oveja la están dispersando, se les queda viendo a los fariseos y comienza a hablar acerca del verdadero pastor. Se da cuenta que los fariseos están llenos de orgullo, están llenos de envidia, que los fariseos quieren apoderarse a juro de esas ovejas, y el Señor comienza a decirle que el verdadero pastor es el que entra por la puerta del rebaño, el portero le abre la puerta, sus ovejas oyen su voz y le siguen, pero el que no es el pastor de las ovejas, sino que es un ladrón y un salteador, va a trepar por los muros, no va a entrar por la puerta, va a fingir ser el pastor, va a querer robar la oveja, pero él dice después que él es la puerta de las ovejas y que por Jesucristo deben entrar los verdaderos pastores, y eso es una enseñanza para el ministerio. Si usted va a entrar para el ministerio, usted tiene que entrar por Cristo. Eso significa que usted debe entrar con la intención correcta. A ti te debe ordenar Cristo. Debes entrar al ministerio para glorificar a Cristo, para enseñar a Cristo y para modelar a Cristo. No por dinero, no por reconocimiento, no para que te halaguen, no para que te digan, oh, qué gran maestro eres. O el día que no te lo digan, entonces te vas molesto y dices, ay, la iglesia es ingrata, no me atiende, no me ama. No, eso no funciona aquí. Estamos aquí por la gloria del Señor. Y Jesús dijo, bueno, que los pastores tenían que entrar por la puerta y las ovejas también entraban y salían por la puerta y hallaban pastos en él, ¿verdad? Y ahí Jesús se muestra como yo soy la puerta de las ovejas. Ese era el tercer yo soy que Jesús dice. Él había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora nos va a decir esta tierna expresión, yo soy el buen pastor. Y ninguna de las anteriores nos refleja tanta ternura y tanta consideración amorosa y tanto cuidado como la expresión, yo soy el buen pastor. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, ¿ok? Primero, vamos a volver al versículo 11 y veamos cómo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ya yo se los he dicho, pero no me voy a cansar de repetírselo. La expresión yo soy es un énfasis de la divinidad de Jesús. Jesús no lo está usando de manera normal. Él está usando un término griego que es ego eimi. Ego significa yo y también puede significar yo soy. Y eimi también puede significar yo soy. Por lo tanto, cuando Jesús usa las dos expresiones ego eimi, él está diciendo yo soy, yo soy. Y se parece mucho a la frase que usó Dios en Éxodo cuando Moisés le preguntó si me dicen quién eres o cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Y Jehová le dijo, yo soy el que soy. Así que esto es claramente unas palabras que implican que Jesús estaba diciendo, yo soy el que soy, yo soy Dios, el preexistente. Sin embargo, ese Dios preexistente es el buen pastor, ¿ok? Y tenemos que saber que en el antiguo Israel, la figura del gran pastor, la figura del buen pastor estaba siempre para el Señor, reservada para el Señor. David era un buen pastor, pero el gran buen pastor era Jehová de los ejércitos. De hecho, el Salmo 81 dice, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño y tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Y en el libro de Ezequiel, ya lo leímos, dice, como un pastor vela por su rebaño. El día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Sí, hemos visto ya que Jehová se dio a conocer como el buen pastor. De hecho, David en ese precioso Salmo 23 dijo, el Señor
Jehová es mi pastor. Y eso es precioso, ¿no? Pero no solamente la expresión yo soy el buen pastor implica que Jesús era Dios, también implica que Jesús era el Mesías. Claramente Jesús les está diciendo a estos fariseos, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Mesías prometido de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque en Miqueas capítulo 5 versículo 4 está esta profecía. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Se esperaba por profecía anunciada que el Mesías fuera eh, considerado como un pastor que llamaría a sus ovejas donde quiera que estuvieran. Así que estaba profetizado. Por lo tanto, Jesús claramente se ha dado a conocer como el buen pastor. De hecho, más adelante en la era de los apóstoles, veremos que se escribirá el libro de Hebreos y se le conocerá al Señor como el pastor de las ovejas, porque el escritor de Hebreos dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Y el apóstol Pablo dijo, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que aquí tenemos una preciosa figura. Jesús no solamente es el pastor, Jesús es el buen pastor, el gran pastor. Él es el pastor y guardián de vuestra alma, y en otro lugar lo llamarán el príncipe de los pastores. Así que el Señor no puede fallar. Mira, si tú contratabas a un pastor y el primer día él mataba a una oveja porque se le cayó por el aprisco, se le cayó por un abismo o se le ahogó en el lago, tú le decías, bueno, está bien, cualquiera puede cometer un error, me mataste una oveja, pero no hay problema. Pero si al día siguiente te llegaba con una oveja con la pierna quebrada, el otro día una oveja que murió deshidratada en el desierto, al otro día un pedazo de oveja destrozada porque se la comió un lobo, usted iba a votar usted votaría ese pastor, porque usted diría, este no es un buen pastor, este es un mal pastor. De hecho, yo hablaría con mis amigos hacendados y le diría, ni se te ocurra darle oveja o trabajo a este hombre, porque este hombre es un mal pastor. Un buen pastor implica alguien que cuidará las ovejas, que las llevará al destino seguro y no se le van a perder las ovejas por el camino. Yo aquí veo con mucha claridad esa preciosa doctrina que hemos predicado, y es la perseverancia de los santos. El Señor preserva a los suyos hasta el fin, ninguna oveja se le va a perder. Tengamos paciencia, tengamos confianza. No es porque yo sea una gran oveja o porque usted sea una gran oveja, es porque tienes al pastor y guardián de tu alma, tienes al príncipe de los pastores, tienes al gran pastor. No hay temor, no hay temor. Y por favor, no solamente pienses en la vida religiosa, no solamente pienses que Él es el buen pastor para guiarte en tus oraciones, en el estudio de tu catecismo o en la lectura de la Biblia o en el estudio de la Biblia o en tu seminario. Él es el buen pastor para todas las áreas de tu vida porque tu salvación afecta toda tu existencia. Él es el Salvador de toda tu existencia. Él es el pastor y obispo de todas las áreas de tu vida, por favor. A veces sí decimos, sí, Él es buen pastor, pero nada más cuando tengo mi Biblia abierta o cuando estoy de rodillas en el lugar secreto. Él es el buen pastor siempre. Él nos va a llevar a la presencia de Dios finalmente. Así que Jesús es el buen pastor. Y ahora Jesús no solamente dice yo soy el buen pastor, sino que yo voy a decirles por qué yo soy el buen pastor. Y nos da una característica aquí del buen pastor. Él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Muy bien, da su vida por las ovejas. Ok, aquí voy a decir varias cosas, ¿no? Primero, la palabra vida es muy interesante. Yo la voy a explicar más adelante, pero la palabra vida, márquela allí, porque no es la palabra bio que tiene que ver con vida física, es la palabra suje que tiene que ver con la vida del alma, con la vida racional, con el ser, con la voluntad, con los deseos. El Señor está dando algo muy precioso, no su cuerpo colgado en un madero, no.
Él está dando algo mucho más valeroso que eso, pero lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que el buen pastor da su vida por las ovejas. David era un buen pastor, porque en Primera de Samuel, capítulo 17, David le dice a Saúl lo siguiente: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Es increíble cómo este muchacho podía hacer eso con osos, leones y lobos. Si no estuviera en mi Biblia, yo no creería eso, pero lo cierto es que este joven hacía eso. Él era un buen pastor. De hecho, él intentó hacer algo parecido con el pueblo de Israel. Resulta ser que hubo un momento donde él, lleno de orgullo, David comenzó a contar su ejército, ¿verdad? Y empezó a tener confianza en el ejército que había contado, ¿verdad? Y el Señor se encendió en ira y mandó el ángel del Señor a que acabara con la vida de muchas personas en el pueblo. No solamente por el pecado de David, la Biblia nos cuenta, ¿verdad?, que ya era bastante el pecado continuo del propio pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor dijo esto: él mandó el ángel del Señor para que matara a las personas con las que tenía que acabar. Y en segunda de Samuel 24:17, David habló al Señor y le dijo: he aquí yo soy, no dijo yo soy el buen pastor, David dijo, de hecho, vamos a hacer un stop. Vamos a ponerlo un momentito allí en pantalla para que usted visualmente pueda ver esto. El hermano que por favor nos coloque segunda de Samuel 24:17. A ver si lo podemos ver en pantalla un momento para que usted vea lo que yo le voy a decir. ¿Verdad? Segunda de Samuel 24:17. A ver. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado. No dijo yo soy el pastor de las ovejas, dijo yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Usó dos veces el yo soy, igual que Jesús cuando dijo yo soy el buen pastor, ego eimi, yo soy, yo soy. Pero él aquí está diciendo dos yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. En verdad, esto es un acto heroico. David se quería comportar como un redentor ante el Señor, pero lo que David no sabe es que en el versículo 16 ya Dios había mandado a retirar al ángel de la muerte, ya el juicio había acabado y ya todo estaba retirado. Por lo tanto, no pudo David redimir a su pueblo aunque quiso dar la vida. Y la razón por la que no podía redimirla es porque evidentemente David era un yo soy pecador y yo soy malo, y por lo tanto no puede dar su vida por nadie. De hecho, el Salmo 49:7 dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él. El hombre es pecador y no puede dar rescate por otro hombre. Así que aunque David era un buen pastor con las ovejitas de su papá, no pudo ser el buen pastor con las ovejitas de Israel porque no podía dar la vida por Israel en forma de rescate. Pero la buena noticia es que nuestro Señor sí podía hacerlo y de hecho lo hizo. Jesús en efecto dio la vida por nosotros y el Nuevo Testamento lo celebra. Isaías lo profetiza porque Isaías dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, que nos apartamos cada cual de nuestro camino, pero que Dios hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Por lo tanto, estaba profetizado, ¿verdad?, que Jesús recibiera la condena de nuestro pecado. Pablo celebra esto en Efesios 5:2 y dice: andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hermanos, si el Padre no hubiese aceptado el sacrificio de Cristo, estuviéramos perdidos, pero Jesús, siendo Dios, perfecto hombre, fue aceptado como nuestro único y suficiente mediador. El apóstol Pablo le escribió a Tito y le dijo esto
quien, hablando de Cristo, dijo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Aquí no me voy a desviar, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que Jesús hizo y la intención con lo que la hizo. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Con el propósito de rescatarnos, ¿verdad? Con el fin de purificar para sí un pueblo para posesión suya. Recuerda esto. Cuando alguien te pregunte por qué el Señor te salvó, no vayas a decir para llevarme al cielo, como si Él no pudiera vivir sin mí o como si el cielo fuera un mejor lugar el día que yo lo pise. No actúes así, mi hermano, no actuemos así, ¿ok? Él te salvó para poseerte. Así que cuando te pregunten para qué te salvó el Señor, es para hacerme su posesión. Y cuando te pregunten, ¿y eso qué significa? Significa que yo cedí todos los derechos de mi vida y ahora le pertenezco a Él. Ya yo no me pertenezco, yo fui comprado. ¿Sí? En esta generación de cristianos, donde la mayoría de los creyentes o pseudo creyentes se quieren comportar como asalariados de Jesús, es importante volver a esta doctrina original del señorío de Cristo. Fuimos comprados, somos posesión del buen pastor, ¿sí? Una cosa es dejar de predicar el evangelio de la prosperidad y otra cosa es dejar de vivir el evangelio de la prosperidad. Tenga mucho cuidado usted, ¿ok? La primera etapa es dejar de predicarlo, pero no te quedes allí, tienes que dejar de vivirlo. Hay mucha gente hoy que dice, no, el evangelio de la prosperidad, y lo están viviendo porque no se comportan como esclavos de Cristo. Todavía están llenos de ambiciones, todavía están llenos de deseos del mundo, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que si hemos sido salvados, fuimos salvos para ser posesión adquirida de Dios y que Dios nos ayude a eso. Muy bien. Así que esto es maravilloso, hermano. Tenemos una preciosa garantía. El buen pastor dará, y en este caso ya dio su vida por nosotros. Y aquí quiero hacer una aplicación importante, ¿verdad? Yo les decía el día viernes, cuando pudimos reunirnos en la iglesia, yo les decía que hoy parece, ¿no?, estar de moda esta vida de pastor, celebridad, empresario y algo por el estilo, ¿no? Entonces, hay una cultura y tenemos que cuidarnos. Ustedes tienen que cuidar a su pastor y también a los hermanos de la iglesia tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De entender que al final el Señor espera que nosotros seamos pastores fieles y no pastores celebrity o celebridades, ¿sí? Em, Aunque el Señor tiene el único sitio de honor del buen pastor, nadie puede hacer lo que él hace, nadie puede ocupar el lugar del buen pastor, solo él es suficiente y solo él puede dar su vida por las ovejas. Lo cierto es que nosotros, como sus pastores adjuntos o sus pastores ayudantes, debemos reflejar la misma mente y el mismo corazón del Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros, ¿verdad?, como pastores, líderes de nuestra iglesia, consagremos nuestra vida al cuidado de nuestras ovejas. Y lo que se nos está invitando hoy es a descuidar el rebaño para crear un nombre o una marca en las redes sociales, en YouTube, en Internet y en todos los medios digitales. Si un pastor tiene la habilidad de hacer ambas cosas, pues que adelante lo haga, que lo haga, porque hay una batalla allá arriba también en los medios digitales. Pero si el pastor no tiene la habilidad, el Señor no le ha dado la gracia para hacerlo, descuidar a las ovejas, ¿verdad? Descuidar el rebaño por estar relevante en las redes sociales no es fidelidad. Por lo tanto, debemos cuidarnos. El pastor debe, y se lo digo a usted porque usted también supervisa a su pastor, y no sé si aquí hay alguien de otra iglesia, pero ya más o menos va teniendo idea.
Usted debe supervisar a su pastor, debe cuidar a su pastor. El pastor debe tener, un buen pastor debe estar consagrado a la vida de su rebaño, a su iglesia local. ¿Cómo lo va a hacer? Para que más o menos tenga una idea. Bueno, básicamente va a consagrar su vida. No se va a inmolar, ¿verdad? No va a morir por usted. No va a clavarse en una cruz semidesnudo en la iglesia, porque eso ya Dios lo hizo. Pero sí va a consagrar su mente, su intelecto al estudio de la Sagrada Escritura. Sí va a tener una vida de oración, una vida secreta de oración, ¿verdad? Orando por él, porque el apóstol Pablo le escribió a Timoteo que primero se cuidara a él y luego cuidar al rebaño, debe cuidar a su familia, debe pastorear a su familia, debe tener el tiempo para hacerlo, porque su familia determina también la forma en que él pastorea la iglesia y debe estar presente allí en la grey de manera general. Por supuesto, hay que ser objetivo. Yo le decía el viernes, por muy pequeña que sea una iglesia, la iglesia algunas veces tiene 50, 60 miembros y por supuesto no puede dedicarse exclusivamente a un miembro, pero sí en forma general. El consenso de la iglesia concluye que el pastor está presente. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo decía, cuando vayas a aceptar una acusación contra un pastor, mínimo tres testigos, porque para que puedan dar fe contra el pastor, porque lo cierto es que yo no puedo eh, eh, sentenciar o pensar que el oficio de mi pastor está fallando en esto, por lo que me ha hecho a mí. Yo debo buscar el consenso global y la iglesia debe ir determinando. El pastor estudia, el pastor se prepara, el pastor da buen alimento, el pastor está pendiente de su pueblo, está presente allí. Eso es importante, hermanos, que todos lo sepamos, ¿ok? Y que el Señor nos ayude. En este caso, a mí como pastor, y que también ayude a mis hermanos, que pronto el Señor estará levantando como nuevos pastores para que también puedan consagrar su vida fieles a la iglesia. Si el Señor nos da una iglesia pequeña, entonces fieles a nuestra pequeña iglesia. Y si el Señor nos da una iglesia grande, entonces fieles a esa iglesia grande. Así que bueno, damos gloria a Dios porque aunque somos pastores débiles, aunque somos pastores que vamos a tener inconsistencias en esta vida, detrás de nosotros está este gran pastor, está el príncipe de los pastores ayudándonos en todo momento. Y ahora vamos a ver algo sobre los falsos pastores, porque mira, el versículo 12 dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa. Interesante que este falso pastor ve que el lobo viene, no lo toma por sorpresa. Él sabe que el lobo viene, él sabe que el lobo está, pero abandona las ovejas y huye. Vamos a ver algunas características de los falsos pastores que acompañaron a Israel en el Antiguo Testamento, falsos pastores en los tiempos de Jesús, falsos pastores en todo el tiempo de la iglesia y falsos pastores hoy en nuestra iglesia. Y acuérdate que tu trabajo como oveja es huir de ellos. Huir de ellos. Mira, no te puedo mostrar muy bien ahora mismo, pero aprovecho que estamos aquí y tengo una sección estuve contando, 70, como 70 u 85 libros. Tengo aquí en la biblioteca de la casa, 85 libros de falsos maestros. Los tengo allí. Tal vez miles de dólares allí invertido y tenía pensado botarlos. Dije, voy a botar esta basura, no sirve de nada, pero dije, no lo voy a botar, voy a crear una sección dentro de mi biblioteca personal que se llama herejías. Y en la medida que el Señor me permita, voy a volver a esos libros y voy a refutar esas herejías por medio del conocimiento que el Señor nos ha dado hasta ahora. Pero lo cierto es que eso lo puedo hacer gracias, ¿verdad?, a la madurez que el Señor me ha otorgado. Pero yo no puedo coquetear con los falsos maestros porque el Señor ya nos advirtió en versículos pasados, ¿verdad?, que la oveja escucha la voz de su pastor y huye de los extraños. Huye de los extraños. Si yo tengo afinidad con falsas enseñanzas, si yo tengo afinidad con falsos maestros, la razón es porque soy una falsa oveja. No importa lo que la gente piense, no importa lo que la iglesia piense de mí, no importa si soy bautizado o no. Jesús está diciendo, si sigues la voz del extraño, no eres una oveja del Señor. Por lo tanto,
Nuestro trabajo contra los falsos pastores es huir de ellos y luego denunciarlos a ellos para que nuestros hermanos estén cuidados. Pero por ahora, quiero que nos enfoquemos en ver las características de los falsos pastores y usted se dará cuenta de que siempre están presentes en cada uno de ellos. Primero, sus intereses personales son la ganancia económica o el dinero, para ser mucho más explícito. No es el bienestar de las ovejas, no es la gloria de Cristo, es el sucio lucro y el sucio amor por el dinero el que mueve a estos falsos maestros. Jesús dijo, pero él es el que es un asalariado, ¿verdad? En otras palabras, el que trabaja solamente por un sueldo. Entonces, estas son personas que lo único que le interesa es el dinero. Y eso no solamente está presente en las palabras de Jesús. Mira lo que dijo Isaías 700 años antes. Él dijo esto, Isaías 56 del 10 al 12. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos del dormir, y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender, todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Así que una característica de los pastores es que buscan, de los falsos pastores es que buscan su propia ganancia. De hecho, mira lo que diría Zacarías. Zacarías capítulo 11 dice algo, en otras palabras dice lo mismo, dice, porque he aquí que voy a levantar en la tierra un pastor, y habla la característica de este falso pastor, dice, no se preocupará de la que perece, no buscará la descarriada, no curará la herida, ni sustentará la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. En otras palabras, se mete al rebaño para sacar provecho del rebaño. ¿Cuántas personas no conoce usted que luego de que en la vida, en su vida secular, en la vida del mundo, ¿verdad? Fueron un completo fracaso, luego que no hicieron nada digno para el mundo, luego que fracasaron en todos sus negocios, fracasaron en su matrimonio, fracasaron en su familia, de la noche a la mañana son pastores. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Yo no digo que no hayan personas que se hayan convertido y han sido llamadas al Señor, pero hay otros que se le nota que están buscando un medio para tener ganancias en la iglesia porque en el mundo no pudieron, porque tuvieron el comportamiento que dice que dice Isaías cuando se los leí. Era un poco de dormir, eran amigos del dormir, soñadores que andaban acostados, no eran diligentes en sus cosas y ahora pretenden venir a la iglesia con su misma forma de vida a querer sacar provecho de las ovejas. No funciona. De hecho, debes saber algo. Si en el mundo no te fue bien en términos económicos, en términos de lo que tú quieras, en la iglesia no, menos te va a ir bien porque la iglesia es mucho más difícil. Entonces, recientemente, no, hace ya, cuando uno tiene mentalidad de joven y no quiere admitir que se va poniendo viejo, uno dice recientemente, pero lo cierto es que eso fue hace como 5 años atrás, ¿verdad? Recuerdo un hombre que me conoció y dijo, ahora él es pastor. Lo que pasa es que en el negocio en el que estaba le era demasiado difícil, le fue mal y ahora es pastor. Eso se entiende. Según su mentalidad, ¿verdad? Como no me fue bien en los negocios, entonces yo ahora era pastor. Y bueno, lo cierto es que aunque él dio su opinión acerca de mí, y yo espero que mi testimonio y mi fidelidad pueda hablar lo contrario, lo cierto es que sí hay personas con esa actitud y están deshonrando el nombre de Cristo porque quieren vivir de las ovejas. Hermanos, no podemos tolerar esas cosas, no podemos tolerar esas cosas. Característica número 1 del falso maestro, ama el dinero y entra al rebaño por el dinero. Número 2, no está con el rebaño cuando aparece el peligro. Principalmente, hermano, para que usted también tenga una mente objetiva al momento de probar el pastorado de su pastor o de alguien más.
primordialmente la guerra que libra tu pastor por tu alma es contra las falsas enseñanzas. No hay ningún registro bíblico que nos diga que tu pastor tiene que estar contigo en los cumpleaños, en tus celebraciones, en las graduaciones, en tu matrimonio, pero sí se nos enseña claramente que tu pastor debe estar consagrado intelectualmente al estudio de la Escritura para que cuando los lobos feroces vestidos de ovejas se acerquen al rebaño, él te haya afirmado lo suficiente para que tú puedas contrarrestar todo engaño y toda mentira con la verdad del Señor. Y eso es lo que usted debe valorar. Yo mismo he sido acusado como pastor de muchas cosas, algunas ciertas, algunas no ciertas. Pero al final, hermanos, doy gracias a Dios que he estado ausente de la vida de ustedes de muchas cosas. Me he perdido muchas celebraciones y tal vez me he perdido muchos momentos dolorosos con ustedes, pero las horas que hemos tenido frente al estudio han dado fruto porque estábamos en el error. No lo olvides. No lo olvides que un día estuvimos en el error, que un día estábamos completamente ciegos. Así que le damos gloria a Dios por eso. El Señor está diciendo aquí que abandona, un falso pastor abandona, cuando ve el peligro, abandona las ovejas. ¿Sabes lo que significa la palabra abandonar? Dejar solas. Las deja solas. Pero ¿cuál peligro? No es si los vienen a robar o no es si, no es este tipo de peligro. El peor de los peligros, mis amados hermanos, una falsa enseñanza que te desvía de la verdad. El falso pastor, según lo que Jesús nos dice, abandona, deja sola las ovejas y por el contrario, cuando ve que el lobo viene, huye. Ese término es feugo y significa principalmente, ¿sabes qué? Darse a la fuga, ¿sí? Feugo. La palabra fuga, ¿sí? Cuando los ladrones se fugan de la prisión y lo hacen rápido sin que nadie los vea, esa es la misma actitud de un falso pastor. Se fuga. Pero la palabra también significa o puede significar, ¿verdad? Evitar. Evita la confrontación con el lobo. Y la figura del lobo siempre tiene que ver con falsa enseñanza o falso pastor. ¿Cómo podemos lidiar con esto, pastor? ¿Cómo lo podemos entender? Sencillo. El falso pastor nunca va a entrar en controversia por la verdad, por su reputación, por su nombre. No va a arriesgar su vida, no va a arriesgar sus comodidades, ni su futuro, ni el de su familia por una falsa enseñanza, que cada quien se la arregle. Yo lo decía el viernes, escucha las entrevistas que le hacen a estos pseudo pastores y no los nombro para no darle porque no merecen ser nombrados. Escucha sus entrevistas. Lo que está pasando con la ideología de género, con el homosexualismo, con el feminismo radical entre la iglesia. Escúchalos. Sus respuestas son tan ambiguas y son tan políticamente correctas que tú dices, no dicen nada. No se atreven a decir nada porque no quieren que sus iglesias se les vacíe, porque quieren un rebaño más grande, porque entre más gente, más popularidad, más poder, y eso representa un mejor estatus de vida. Recientemente, cuando me reunía con el pastor Andy, yo le hice la pregunta y él me dice, mira, aquí se han sentado muchos hombres que quieren abrazar la reforma, pero fallan y después terminan abandonando esto. Yo le pregunté con un corazón sincero y preocupado, le dije, ¿por qué fallan, pastor? Dime, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué fallan? ¿Por qué si abrazan la reforma? ¿Por qué si abrazan la liturgia? ¿Por qué si abrazan las doctrinas de la gracia? ¿Por qué fallan? Él me dice, por miedo a perder sus iglesias grandes. Hijo, me dijo así. Y todo lo que eso implica. Fallan por el amor al dinero. Yo dije, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Porque es cierto, una iglesia grande representa grandes beneficios, pero también representa muy grandes peligros. No, yo como pastor, no, yo la ideología de género no la voy a tocar. Yo no, que las ovejas se las arreglen con sus hijos, allá ellos. Del feminismo, no, allá ellos. Y estos temas ahorita,
Pero del pecado, no, imagínate, me pongo a predicar del pecado, la iglesia se me va a vaciar. ¿De qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? ¿Qué auto voy a manejar? ¿Para qué entraste al ministerio entonces? Estas preguntas no las tenemos que hacer. Y usted ahorita, si me está escuchando, usted no va a decir, así es verdad, que el pastor se las arregle. Mientras tanto, yo vivo mi vida al estilo de vida Hollywood. Allá él, al final fue el que entró al ministerio. No, porque la sangre de Cristo que se derramó por mí fue la misma que se derramó por ti. Gota a gota, el Señor nos amó por igual e implica que los ambos, ovejas y pastores, debemos sacrificarnos de la misma manera. Y yo lo he visto en nuestra iglesia. Y permítame hablar un poco, tengo tiempo, hablar un poco de esto. Mira, cuando nosotros comenzamos a ver los errores, los sendos errores que teníamos, y yo fui confrontado con el evangelio, yo entendí, yo dije, ok, me la estoy jugando todas aquí. Aquí se está yendo mi futuro económico. Abro mi corazón, eso fue hace años atrás. Yo dije, aquí va a pasar algo. Pero yo no podía callar lo que estaba descubriendo. Entonces comencé a predicar la verdad y por diversas razones, no puedo asegurar que todo fue por la enseñanza, cometimos muchos otros errores. La iglesia poco a poco se fue vaciando. El hombre carnal te va a castigar, no va a apoyar tu ministerio, quitan su apoyo, quitan su dinero y cuando vienes a ver, te vas quedando con tan poco y la iglesia se ve prácticamente ahogada entre los compromisos que tiene, porque obviamente un ministerio de 200 personas, de 150 personas, tiene compromisos y si la iglesia queda a 20 personas, entonces todos aquellos compromisos tienen que ser asumidos por 20 personas. Eso es todo un reto. Eso no lo quiere vivir nadie. Pero algo maravilloso comencé a ver y vi la fidelidad de Dios y la providencia de Dios para el ministerio y para la palabra y cómo nació el compromiso de las verdaderas ovejas. Y recordé las palabras de un pastor que dijo, no te preocupes por las ganancias deshonestas, preocúpate por alimentar bien el rebaño, porque un rebaño bien alimentado siempre proporcionará buen alimento a su pastor. Y eso lo hemos visto. No es solamente un compromiso del pastor por la verdad, es un compromiso de las ovejas por la verdad. Si el pastor de la iglesia local estuvo dispuesto a enfrentar al mundo, a enfrentar a los falsos pastores, a enfrentar a las falsas enseñanzas que él mismo enseñó, y él se puso allí delante del pueblo y dijo, esto no era correcto, la misma actitud debe tener el pueblo para los de afuera. Ese es el trabajo, porque ese es el camino que está siguiendo el pastor y las ovejas le van a seguir. Muchas ovejas pronto. Yo no sé si este año, no creo, pero con lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos, esta agenda se acelera. Pero no nos sorprenda que dentro de poco, quizás esta década, a muchos de nosotros se nos haga firmar aceptando la ideología de género en nuestros trabajos. Y algunos cristianos tendrán que tomar la decisión y se van a acordar que la puerta es estrecha y tendrán que decirle adiós al Señor o adiós a sus salarios y empezar a confiar en Dios. La persecución ya llegó. Por eso yo trato de predicarle con fuerza y que usted esté claro para que no pierda el tiempo. Para que usted no diga que le di 10 años de mi vida al Señor y ahora se me puso esto tan difícil. No, yo te voy a hablar de los costos rápidos. Puede que nuestra generación vea esa persecución al estilo del primer siglo. La otra característica de un falso pastor es que las ovejas están para su propio beneficio y no él para el beneficio de las ovejas. Jesús dijo en el versículo 13, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. No le importa, solamente quiere el pago. No tiene el mismo sentir que Dios.
tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que cuidarnos mucho. No hay muchos pastores fieles, hermano. Pablo se sintió profundamente de esta situación y les escribió a sus amados hermanos filipenses en Filipenses capítulo 2 versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, sino Timoteo. No había muchos en aquella época y no hay muchos en esta época. Hermano, mira, yo quiero dirigir mis palabras aquí para aplicarlo a los pastores y también a las ovejas. A los pastores yo les quiero decir, si usted va a servir al rebaño, tómese en serio la advertencia. No puede ser por amor al dinero, no puede ser por amor al reconocimiento, no puede ser por amor a la fama, no puede ser movido por ninguna otra cosa que no sea la gloria de Cristo. Las advertencias son serias. En primera de Timoteo 3:13 nos dice que no sean codiciosos. En Tito capítulo 1, el apóstol Pablo dice, no amantes de ganancias deshonestas. En primera de Timoteo 3:8 le habla a los que son diáconos y le dice que no sean amantes a las ganancias deshonestas. El apóstol Pedro le dijo a los pastores, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Yo sé que muchos tienen el deseo de servir al ministerio y yo sé que muchos han pensado que han sido llamados a ser pastores. Eso está bien, pero la siguiente pregunta que debes hacerte es, ¿cuál es el deseo? ¿Por qué lo deseas? Esa es mi palabra para aplicar esta parte del mensaje a los futuros pastores de la iglesia, pero yo también quiero darle un mensaje a las ovejas. Oren mucho por los pastores fieles. Yo oro por los pastores fieles del Señor, que conozco y que no conozco. Oro por ellos siempre. Los tengo en mis oraciones, porque yo sé que son pocos. Con sus defectos y debilidades, oro por ellos, porque están peleando la buena batalla. Ore usted por su pastor si me considera fiel y si no, ore para que lo sea. Ore para que ellos sean dignos delante del Señor. Y cuando fallemos, no se preocupe tanto. Somos como esos cachorritos de león que detrás tienen al león de la tribu de Judá. Somos esos pequeños pastores que fuimos puestos allí como supervisores por el príncipe de los pastores. Estamos bajo la autoridad del príncipe de los pastores. No se preocupe, el Señor va a arreglárselas con nuestras debilidades y no intento justificar, intento mantenerlo usted con calma. A Dios se le complació que los superintendentes de su iglesia sean hombres con defectos. Pero eso no lo exime a usted de serle obediente a su pastor, porque eso es lo que se le demanda. Honre a su pastor, porque sí es muy cierto que hay pastores que comercializan con las ovejas, pero también es cierto que la mayoría de las ovejas comercializan con sus pastores. Honre a su pastor, no le haga difícil la tarea. El apóstol Pablo insiste en esto. Póngasela fácil, coopere con él. Él está allí para servirle a usted. Coopere con él. Ayúdelo. Y solo para que esto quede claro, la acusación de Jesús contra los pastores asalariados, porque eso es lo que Jesús está haciendo, no significa que Jesús está hablando contra todos los pastores que tienen un salario en la iglesia, porque explícitamente en Primera de Corintios 9, el Señor ordena que el que predica el evangelio viva del evangelio. Por lo tanto, lo normal y lo que históricamente se ha aceptado es que el pastor viva del evangelio. Pero ¿cómo va a vivir el pastor? ¿Va a vivir como su congregación vive? Si usted se esfuerza por vivir dignamente, cada oveja debe esforzarse por vivir dignamente.
El rebaño en conjunto debe esforzarse porque su pastor viva dignamente. No puede pretender usted que el pastor de la iglesia local va a hacer un voto de miseria, porque ni siquiera de pobreza, de miseria, mientras ustedes las ovejas van a vivir de la opulencia. Eso no es lo que el Señor manda. El Señor manda a que todos vivan de manera digna y que el pastor viva como vive su iglesia. Si la iglesia está en San Miguelito y todos los hermanos están en San Miguelitos, ¿qué hace el pastor viviendo en Punta Pacífica o en Punta Paitilla? Eso no es congruente. Pero tampoco puede pretender usted pensar que la iglesia está en Punta Pacífica, todos los hermanos viven por allí, por ese sector, y el pobre pastor oprimido en la miseria vive por allá, quién sabe dónde está metido. Dignamente. Todos debemos vivir dignamente. Y por otro lado, mi hermano, se lo digo y lo dije el viernes con mucho temor, lo dije con mucho temor, y lo vuelvo a decir con mucho temor. Y como lo dije el viernes, anulándome a mí mismo, se los digo en Cristo. Se los digo en Cristo y no miento, hermanos. La bendición más grande que usted puede tener es un pastor fiel. Y la peor maldición que usted puede tener es un falso pastor. Si tienes un pastor fiel, debes valorarlo, debes cuidarlo. No hay muchos, no hay muchos. Otra característica del buen pastor, ya voy terminando. Versículo 14 dice Jesús, conoce a sus ovejas. Y esto lo hemos visto. Pero quiero entrar en algo aquí que no he tocado antes. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Jesús está diciendo que él tiene un conocimiento exhaustivo de cada miembro de su rebaño. Cuando había este conflicto con Himeneo y Fileto y Timoteo, porque Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad y estaban desviando a muchos, el apóstol Pablo consoló a Timoteo con esta palabra. Él le dijo, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor te conoce. Yo no te conozco plenamente. Bueno, ni siquiera tú te conoces plenamente, pero el Señor te conoce. Y Jesucristo hizo una demostración del conocimiento personal, porque la omnisciencia nos abruma, pero se nos olvida que el Dios que todo lo sabe, me conoce a mí. Y la aplicación más tierna de este poder de Dios está en el hecho en el que Él me conoce a mí. No se trata de que yo conozco al Dios que todo lo sabe, sino que el Dios que todo lo sabe me conoce a mí. Esta demostración fue increíble porque, por ejemplo, en Apocalipsis, y no voy a leer todos los versículos, los leí el viernes, pero en Apocalipsis el Señor Jesucristo le escribe a 7 iglesias, a la de Efeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo, a la de Titiara, a la de Sardis, a la de Filadelfia y a la de Laodicea. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y en cada una de esas cosas, el Señor da un dato preciso de cada iglesia. Por ejemplo, a la de Efeso le dijo, yo conozco tu obra, tu fatiga y tu perseverancia. A la de Esmirnas le dijo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Wow, esa palabra resplandece en mi corazón. No solamente conoce tu mejor momento. Yo conozco que tú eres pobre, pero tú eres rico. Eso es un consuelo muy grande. A la de Esmirna le dijo eso, pero a la de Pérgamo le dijo, sé dónde moras. Y le dio la dirección. Le dijo, ¿dónde está el trono de Satanás? Tal vez Roma, no lo sabemos. Lo cierto es que el Señor sabe dónde está ubicado el Centro Mundial de Milagros. Usted ni siquiera sabe el nombre de la calle, usted no sabe si es Avenida 47 o calle 49, si es Aquilino de la Guardia. Usted cuando va a dar la dirección se vuelve un pastel, pero el Señor sabe dónde está ubicada geográficamente su iglesia. Sabes que eres pobre, pero eres rico. Sabes cuáles son tus luchas, cuáles son tus tribulaciones. Sabes que has sufrido por el nombre de Él. A la de Titiara le dijo, yo conozco tu obra, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio y tu perseverancia. Yo sé que tus obras recientes son mayores que las primeras. Yo sé que vas avanzando, yo sé que estás creciendo.
A la de Sardis les dijo, yo conozco tu obra, que tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Uy, eso sí, le borra la sonrisa a cualquiera. A la de Filadelfia le dijo lo mismo, yo conozco tus obras. Y a la de Loadicea le dijo, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Lo cierto es que el Señor conoce a su iglesia cada detalle. Eso es magnífico. Es un conocimiento envolvente. Yo como pastor le puedo conocer a usted algunas cosas, pero no lo conozco sino linealmente y lo que usted me permite conocerle. Pero el Señor te conoce de manera envolvente y penetrante. Mire lo que dijo David, hablando de este conocimiento en el Salmo 139, una pieza para almacenarla en el alma. Él le dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Yo le decía a los hermanos, ¿cuántas veces se levantó usted hoy y se sentó usted hoy? Eso lo dije el viernes. Todo el mundo nos echamos a reír. ¿Quién lleva la cuenta de cuántas veces me siento en el día? Dios. ¿Quién lleva la cuenta de cuántas veces me paro y me siento, pastor? Tu Dios, tu pastor, el buen pastor. David dice, desde lejos comprendes mis pensamientos. No solamente los escuchas, los conoces, lo comprende y conoces bien todos mis caminos. Ay, hermano, yo no me acuerdo lo que hice ayer. A veces tengo que preguntarle a mi esposa, amada, qué fue lo que dije o qué fue lo que hice. Sin embargo, el Señor conoce y lo conoce bien todos mis caminos. El versículo 4 de este salmo dice, aunque aún antes de que haya palabra en mi boca, tú ya la sabes toda. Mira lo hermoso de David. Por detrás y por delante me has cercado. Por detrás y por delante me has cercado. Y el versículo termina diciendo, y tu mano pusiste sobre mí. Es algo como esto. Es algo como esto. Por delante y por detrás me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Aquí, en el conocimiento envolvente y penetrante de Dios, yo estoy seguro, tú estás segura. Aquí es donde tú y yo descansamos. Vengan pestes, vengan tribulaciones, vengan legiones del inframundo, venga Satanás y sus demonios. Estoy envuelto en las manos de Dios. Vengan leyes, se proclamen persecuciones, hagan cartas contra el cristianismo. El Señor sigue sentado en el trono y Él me ha envuelto en su amor y de sus manos nadie me podrá separar. Yo oro para que usted sea fortalecido, lleno de vitalidad con estas palabras del Señor. Tu gloria no es que tú conozcas al Dios que todo lo sabe, sino que el Dios que todo lo sabe te conoce a ti. Tu gloria no es que Dios está en todas partes, tu gloria es que en todas partes Él está contigo. En tus entradas y en tus salidas, en tus preocupaciones, en las horas de acostarte y en las horas de levantarte, Él lo sabe todo y Él te cuida. Nosotros debemos vivir en esta libertad, en esta gloriosa libertad. Para explicar la manera en que el Señor nos conoce, nos deja peor, perdón Señor, pero nos dejó peor porque viene y dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es como queriendo decir, permíteme, solo para parafrasear un poco, Jesús está diciendo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y tú dices, wow, ¿cómo es ese conocimiento, Señor? No lo entiendo. Y él viene y dice, bueno, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así nos conocemos mis ovejas y yo. Entonces tú vas a decir, ok, no lo comprendo. En efecto, no lo comprendes. Tú no comprendes cuánto Dios te conoce. Si lo comprendieras, tu vida fuera completamente distinta. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y termino con esto, porque el Señor pone como la fresa en el pastel cuando dice, y doy mi vida por las ovejas. Yo decía el viernes, en este pasaje, y doy mi vida por las ovejas, y doy
mi vida por las ovejas. Se cruzan la gloria y la vergüenza, la exaltación y la humillación. Aquí está junto lo más bello y lo más vil. Jesús está diciendo, yo doy mi vida por los animales más estúpidos de toda la fauna, las ovejas. ¿Hay algo más precioso que la vida de Cristo? No. ¿Hay algo más tonto que una oveja? No, pero esa es la gloria de nuestro evangelio, que de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió el Señor para salvarle. Él dio su vida y aquí la palabra es suje. No está diciendo yo me voy a colgar en un madero desnudo a las afueras de Jerusalén y voy a morir por ustedes, aunque eso lo implica. Él está diciendo yo voy a entregar mi vida racional, yo voy a entregar todo lo que soy, yo voy a dar mi vida, mis pensamientos, yo voy a dar el sacrificio mío implica entregar todo, mi voluntad, mi alma, mi ser, mi vida misma a ustedes. De hecho, cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, él dijo, en tus manos encomiendo mi cuerpo, y expiró. No, por supuesto que no. Él dijo, en mis manos encomiendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Él se entregó en el alma, en su ser se entregó. El Señor está completamente dispuesto por sus ovejas. Yo tengo tanto que decir. El apóstol Pablo dijo, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no escatimó su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas que necesitamos para el bienestar de esta vida? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dificultad, persecución, espada, desnudez, muerte, enfermedad. Antes bien somos contados como ovejas que van al matadero. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero él termina con la gloriosa, para mí eso es prácticamente una doxología. Él termina con la gloriosa doctrina que nos enseña que estaremos con él unidos para siempre. Nada nos separará del amor de Cristo, nada nos separará del amor de Cristo, nada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, todo, todo, todo obra para nuestro bien y nada nos podrá separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Y ya con esto yo termino mi enseñanza, pero quiero llamarte a la acción. ¿Qué harás, hermano? ¿Cómo vivirás a la luz de semejante pastor? ¿Cómo vivirás a la luz de este pastor que te brinda pastos delicados? Creo que debes vivir con libertad, tranquilidad, confianza, ordenar tu vida, porque buscarlo a Él debe ser lo primero. Hombre de negocio que tú me estás escuchando aquí ahora, dime si tu negocio te puede ofrecer lo que yo te estoy ofreciendo por medio del Evangelio de Cristo. Si tú eres una persona lógica, me dirás, no, pastor. Joven profesional que estás corriendo tras la carrera corporativa de la vida y estás estudiando y haciendo muchas cosas excelentes. Dime si tu carrera te conduce a un mejor lugar de lo que el evangelio que te he predicado te conduce. No, yo no quiero que abandones esas cosas, porque hay que glorificar a Dios en todas ellas. Pero yo quiero que pongas por delante de tu vida y antes que todo al pastor de pastores. Lo primero tiene que ser Él en tu vida. Lo demás, Él lo va añadiendo. Es el Señor tu vara y tu callado. Él es el que te infunde el aliento, mi hermano. Anímate, anímate. En medio de tantas falsas noticias, de tantos rumores, el Señor sigue gobernando. Y lo último que yo te quiero enseñar o que te quiero llevar a reflexionar es, ¿no es digno de que le sirvas? ¿No es digno de que le sirvas a Él? Y voy a ser explícito porque me refiero a la iglesia local en la que te congregas. Porque uno pueden decir, no, yo sirvo aquí en casa.
tú sabes, yo atiendo a mi esposa, a mis hijos. No, no, eso es sobreentendido. No es digno que le sirvas dentro del rebaño de la iglesia local. Si es digno, ¿por qué no le sirves? Sírvele al Señor en tu iglesia, así sea lavando baños, abriendo una puerta, mandando un mensaje todos los días a los hermanos, llamando a tu pastor, limpiándole la casa a un hermano por algún problema, ayudando a las madres que están en estado o que van a dar a luz, en el área de la enseñanza, en el área del canto, pero Él es digno de que le sirvas con todo tu ser. Dios te bendiga. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor allane su camino esta semana para que todo lo que hagas lo glorifique a Él. Yo te envío como pastor a que vayas y vivas el evangelio que te he predicado hoy. Lo enseñes y ayudes a otros a caminar en Cristo. Ve y transforma un mundo moribundo con el poder de este evangelio. Que Dios te bendiga, hermano.